Muy buenas noches, mi nombre es Luis Castro, de profesión psicólogo clínico. El tema que hoy vamos a tratar es el proceso terapéutico y cómo este proceso lo podemos llevar a una persona que necesita perdonar. El proceso terapéutico no es otra cosa que cumple una serie de fases en la cual cuando el cliente o paciente asiste a la consulta al psicoterapeuta es porque tiene una necesidad. Estas fases están comprendidas pues desde el inicio que llega el cliente o paciente a la consulta por una causa. Luego de muchas sesiones, muchos diálogos, conversaciones, se llega a un diagnóstico focalizando la prioridad por la cual él asistió a la consulta. Y esto pues terminará este proceso, estas fases, en el diagnóstico y por supuesto el tratamiento. Vamos a partir desde la primicia en que cuando el paciente llega y busca de la ayuda profesional es porque tiene una necesidad. Y eso es tan importante, tan rescatable, que cuando un paciente busca a un profesional de la salud mental es porque está realmente con la necesidad de resolver su problema. Bien. Tan necesario como el paciente que busque al profesional, básico y fundamental es el hecho de que en primera instancia se debe de establecer una empatía, un vínculo, un rapport psicológico con el paciente. ¿Y por qué menciono esto? Porque es vital. Es importantísimo que se establezca ese vínculo para poder permitir que el diálogo fluya, que la evolución del paciente de acuerdo a su necesidad progrese de una manera positiva. Si se establece en primera instancia ese rapport, ese vínculo, esa empatía, podríamos decir que hemos avanzado bastante, porque de allí vamos a poder encontrar la facilidad de poder recabar la información necesaria para poder llegar a ese diagnóstico. Y de acuerdo al diagnóstico, también encontraremos los mecanismos terapéuticos para ser aplicados a esa necesidad. Si nosotros ya hemos vinculado con el paciente, ya hemos cumplido con ese proceso del rapport psicológico, ya tenemos y escudriñamos mucho para que deje de ser un diagnóstico presuntivo, sino más bien un diagnóstico preciso, y poder llevar la terapéutica. Siempre es necesario también explicarle al paciente todos los pormenores, explicarle cómo va a ser llevada esta terapéutica. Porque cuando existe transparencia, existe honestidad, existe ese vínculo, es necesario que queden claro muchas cosas, muchos detalles, para que así las sesiones posteriores fluyan de la manera más necesaria, más adecuada. Cuando el paciente ya fue informado de que pues vamos a llevar este tipo de terapéutica, ya llegamos al diagnóstico, ya hicimos la historia clínica, ya establecimos
o llegamos al diagnóstico y sabemos que si hacemos alusión al paciente que necesita perdonar, podemos ya saber que esa persona que necesita perdonar, podemos deducir de que realmente esta persona está atravesando por una situación muy crítica de una relación interpersonal, que ya sea familiar, ya sea laboral o sea congregacional. Dependiendo, porque también hay casos en que estas personas que no tienen la necesidad de perdonar y que a veces no están conscientes de esta situación, es más crítico cuando estos pacientes tienen el problema en casa, en el trabajo y en la congregación. Pero es más llevadero cuando el paciente solo tiene este problema, por así denominarlo, problema consigo mismo de no perdonar, porque alguien lo agredió, porque alguien lo ofendió, porque alguien lo vituperó, porque alguien lo juzgó, porque alguien hizo algo en contra de esa persona. Podemos encontrar con mayor facilidad la respuesta a esta situación. Una vez que hayamos explicado al paciente que dentro del proceso terapéutico existen terapias, yo en lo personal soy uno de los profesionales que, si bien es cierto, hay corrientes psicológicas como el psicoanálisis, como el conductismo, el RDM, en fin, tantas corrientes. Pero qué maravilloso es cuando, de acuerdo a la necesidad del paciente, uno se torna un poco ecléctico y agarra la porción necesaria que va a ser aplicada a este paciente de la mejor forma posible, para que así su situación sea revertida a algo positivo. Lo importante de todo esto también es destacar que el perdón es una palabra maravillosa, que si todos los seres humanos hiciéramos uso de este recurso, cuando alguien nos agrede o cuando yo he agredido a alguien, cuando he ofendido a alguien, cuando alguien me ha ofendido y nos quedamos con ese rencor por dentro, no sabemos el daño que nos causamos en nuestra psiqui humana, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y así no podemos tener una vida acorde. Es por eso que es importante hacer recurso de la palabra de Dios. Existe una verdad absoluta y una verdad relativa, pero la verdad absoluta solo viene de Dios. Y así como vemos en Colosenses 3:13, que dice la palabra de Dios: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si discernimos estas palabras, qué maravilloso es llegar a la conclusión de que si nosotros nos perdonamos a sí mismos, si sabemos que Dios nos perdonó cuando llegó a la cruz, en la cruz del Calvario, y perdonó a toda la humanidad, es necesario hacer conciencia de aquello. Cuando logramos nosotros hacer conciencia, cuando nosotros estamos conscientes de que hemos cometido un error, es mucho más fácil poder confesar ese problema. Asimismo, el salmista David decía en el Salmo 52:3, cuando reconoció que había pecado y que solo había pecado contra Dios. Y cuando Dios nos perdona, nosotros también somos perdonados y podemos perdonar a los demás. Es importante reconocer nuestros errores, es importante hacer conciencia de aquello, es importante que nosotros nos perdonemos y perdonemos a los demás, así como Dios nos perdonó a nosotros. Agradecido estoy de compartir con ustedes
y que ustedes estén presentes. Muchas gracias.